Sigue el trabajo de captación agresiva del Athletic Club y en este caso las últimas informaciones vinculan a Efe Korkut como un posible fichaje del Athletic Club de cara a largo plazo. Pero ¿quién es Efe Korkut? ¿Cómo juega? ¿Qué características tiene de juego? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿De qué juega? Bueno, pues eso es un poco lo que analizaremos en este nuevo vídeo. Así que muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis. En este caso hablaremos de Efe Korkut, jugador del Stuttgart de hoy de tan solo 18 años. Mucha gente lo puede llegar a conocer porque es el hijo del mítico exjugador de la Real Sociedad Tayfun Korkut, y en este caso, pues bueno, como os pongo ya en pantalla, estamos hablando, como os decía antes, de un jugador de 18 años, de 1,83 m, nació en San Sebastián, por lo tanto, sin ningún tipo de problema, entra en la filosofía del Athletic Club, juega centrocampista, y luego iremos desgranando durante el vídeo realmente en qué posición debe jugar, porque, bueno, realmente yo creo que es interior, debe jugar de interior, porque se me queda corto en un doble pivote y creo que media punta, pues yo creo que puede llegar a tocar poco a balón. Luego lo haremos de forma más larga y tendida de este tema. Y actualmente juega en el filial del Stuttgart, tiene contrato hasta 2026, además es internacional con Turquía sub-19, y realmente a día de hoy, pues bueno, muchos de los partidos que está disputando, aparte de los partidos con el filial del Stuttgart en este caso, pues son de la Youth League, ¿no? Un escaparate muy interesante para los jugadores jóvenes, en este caso, pues sobre todo pues los equipos Champions, ¿no? Que además muchos de ellos suelen tener grandes canteras, la del Stuttgart es una de ellas. Y llama la atención porque están en cuartos de final, o sea, no es que llame la atención porque sea una sorpresa, sino porque, bueno, creo que está en un momento en el que puedes ir jugando, puedes tener un buen escaparate, en este caso en cuartos de final, juega frente al FC Barcelona, así que tenéis ahí una oportunidad, pues para los que queráis verle, pues ahí creo que es la semana que viene que juegan los cuartos de final, así que ahí tenéis una oportunidad. A día de hoy suma 7 goles y 6 asistencias esta temporada, si sumamos los registros que ha conseguido en el Stuttgart y en la selección turca sub-19, el otro día hizo su primer gol con la selección turca en esas categorías inferiores. Y ya os digo, ahora hablaremos en más profundidad de él. Es un jugador talentoso, interesante, con una proyección que yo creo que llama bastante la atención, de ahí que yo creo que el Athletic se haya fijado en él. Para que veáis un poco por encima esas estadísticas que os comento antes, pues bueno, ya veis, ¿no? Partidos de la Liga Sub-19, de la Youth League, de algún partido de la Copa, digamos, de categorías inferiores, y como os digo, pues bueno, 6 goles y 6 asistencias con el Stuttgart Sub-19, y luego, pues bueno, el gol que os comentaba antes de la selección turca, pues ahí lo tenéis, ¿no? 1819 minutos en total, más los que no aparecen de la selección turca, que son 2-3 partidos, así que bueno, ahí tenéis un poco para que veáis por dónde se manejan las cifras de Efe Korkut. Y luego, antes de ir a lo grueso, ¿no? De cómo juega, de enseñaros clips y demás, os quiero hablar de los partidos que he visto para que veáis qué muestra estoy utilizando. Al menos de los partidos que tiene acceso, pues bueno, hay 2 partidos de la UEFA Youth League, que son contra el Liverpool y el Sporting Club de Portugal, un partido completo contra el Liverpool, contra el Sporting Club de Portugal, pues bueno, fueron 85 minutos, lo cual, pues a ver, es casi un partido entero, así que puedo afirmar que podía haber 2 partidos enteros. He visto 14 minutos de 2 partidos que jugó con el filial del Stuttgart en Liga frente al Borussia Dortmund y en la Alemania Aachen, y luego, pues bueno, hay 4 amistosos con el primer equipo, creo que son tanto esta temporada como la temporada anterior, ahora me pilláis un poquito desprevenido, pero bueno, partidos contra el Ulm, contra el Ajax, y 2 amistosos en Japón contra el Kyoto Sanga y el Sanfrecce Hiroshima, que no los jugó evidentemente enteros, hay alguno que entra en el minuto 50 y pico, otros que entrarían en el minuto 80, pero bueno, en general, si sumáis todos los minutos que puede llegar a ver, pues más o menos son 300 minutos. Es una muestra que, bueno, me gustaría que hubiera sido un poco más alta, no os lo niego, pero bueno, es el acceso a los partidos que puede llegar a ver, y más o menos, a ver, habrá cosas en las que yo creo que fallaré, pero bueno, o que igual viendo 500 minutos, pues igual podría deciros de forma más detallada, pero aún así creo que 300 minutos me sirven para hacerme una idea general de cómo juega este futbolista. Empezando ya con el análisis como tal, el que, bueno, ya os digo, hay muchas cosas que llaman mucho la atención cuando ves jugar a Efe Korkut, y la primera de ellas, sin lugar a dudas, es que maneja ambas piernas. Yo creo que es ambidiestro, o sea, lo puedo afirmar sin ningún tipo de problemas. Realmente usa las 2 piernas pues para controles, pases, golpeos, sobre todo. A ver, yo creo que es más diestro que zurdo, pero no se arruga en ningún momento para usar la zurda, pues como os digo, para golpeos, para pases, para controles. Además lo hace con cierta finura, ¿no? Y además es un jugador muy técnico, tiene muchos recursos técnicos para espacios reducidos, proteger balones. Al final es un centrocampista
con mucho toque, ¿no? Para el dribbling, o sea, es un jugador fino con balón, por lo tanto, ya le ves jugar y ya le ves ese talento, esa calidad. Os voy a enseñar ya por algunos clips para que lo veáis, sobre todo cuando juega en 3 cuartos de campo, es un jugador que da gusto ver jugar, pues eso, ¿no? Fijaros, no tiene los giros de Ian Sánchez, pero tiene esa técnica, esa finura con balón, pues bueno, para la distribución, para jugar rápido, también ahora hablaremos de este tema, para filtrar balones como este, al final es un jugador que se siente cómodo cuando toca balón, y eso se nota bastante, o sea, es un jugador que cuando está sin balón, pues no se nota tan cómodo, no es una especialidad, vamos a decirlo de esa forma, y ya os digo, cuando puede mostrar pues su técnica en espacios reducidos y toca mucho balón en zonas medulares, es un jugador que se siente bastante cómodo. Y además, una cosa muy, muy importante para lo bueno y para lo malo es que es un jugador que juega muy rápido. No es un jugador al que les tienden a sobrar toques, salvo que sea para fijar rivales, etcétera. Es un jugador que tiende a jugar muy rápido, juega pocos toques, sobre todo cuando juega en la base de la jugada. Yo en el Stuttgart, en esos partidos de UEFA y Athletic que os comentaba antes, lo he visto en el doble pivote, lo cual, pues bueno, me genera ciertas dudas porque es un jugador que igual yo creo que igual se puede sentir más cómodo cerca del área rival. Pero bueno, al final no conozco la base, la filosofía de juego de ese Stuttgart, sub-19, ni conozco al entrenador, por lo tanto hay cosas que se me escapan a nivel de contexto, pero entiendo que si juegan ese doble pivote es porque realmente, pues bueno, te puede servir bien para la base de la jugada, ¿no? Porque ya os digo, tiene pie para distribución de juego y demás, y os digo que jugando en esa base de la jugada, como os decía antes, pues bueno, verle jugar rápido sirve, pues bueno, para habilitar jugadores a tercer hombre, para, en este caso, pues fijaros, ¿no? Madurar mucho las acciones, para dar constantemente líneas de pase, fijaros cómo jugar rápido con el central, que es el jugador que evidentemente estaba recibiendo dentro, ahí que veis con los guantes y las botas naranjas, fijaros, ¿no? Le salta un jugador, sirve para habilitar ya acciones de tercer hombre para superar, ¿no? Y al final, para ese tipo de situaciones, en un equipo que tiene mucho balón, como es el caso del Stuttgart, pues te viene muy bien, ¿no? Aprovecha mucho los saltos de los jugadores para habilitar a compañeros, y eso al final habla de una buena interpretación de juego, o mejor dicho, una buena lectura de juego como centrocampista, en general, ¿no? Saber entender que en los saltos de los rivales va a haber ventajas hacia adelante, como por ejemplo en esta acción, ¿no? Que recibe, espera el salto y juega hacia adelante, ¿no? Fijaros que cuando le enciman también juega muy rápido, es consciente de que encimado no se la puede jugar mucho, y ya os digo, verle jugar a 1 o 2 toques da gusto por lo que veis ya en estas acciones, ¿no? Porque al final es un jugador que te da mucha fluidez en el juego, que además lo hace con cierta finura, es decir, tiene esa calidad, ese talento suficiente para hacerlo. Y bueno, pues eso, genera una circulación de balón muy rápida que habilita, digamos, o favorece a ese juego con balón del Stuttgart, que evidentemente en un equipo de cantera muy trabajado, pues bueno, se agradece tener un jugador así porque, por lo que os digo, porque la circulación de balón es más rápida y luego, pues bueno, yo creo que el juego con balón mejora, ¿no? Y ya os digo que cuando os hablo de para lo bueno y para lo malo es porque a veces creo que jugar a un toque le puede terminar haciendo un jugador que se precipite mucho, ¿no? Porque al final no todas las jugadas demandan jugar a un toque y a veces, oye, hay que jugar a 2, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en estas acciones que puede llegar a fallar por jugar a un toque. Es verdad que esta jugada es un poco injusta porque tocan un defensor del Liverpool y eso perjudica la acción, pero fijaros, es decir, esta acción de querer acelerar esa acción de tercer hombre ya provoca una pérdida por querer jugar muy rápido. Es verdad que las intenciones están ahí, pero fijaros, ¿no? En la base de la jugada, perder ese tipo de balones puede llegar a ser un riesgo, ¿no? Es verdad que luego lo corrige porque roba el balón y ahí ya empiezáis a ver algunas cosas que os mencionaba antes, la conducción que puede llegar a tener, fijaros, balón pegado al pie para fijaros, ese tacón, pues lo que os decía antes, ¿no? Esa finura, ese punto de habilidad con balón que le puedes llegar a ver ese talento, ¿no? Ya os digo, creo que a veces puede manejar un poquito mejor esos timings de jugar a 1 o 2 toques. Al final, querer jugar rápido no es sinónimo de siempre jugar bien. Y creo que esa intención es muy buena, pero hay veces que hay que saber manejarse un poquito y entender que hay acciones que demandan pues 2 o 3 toques más respecto a lo que tú puedes querer llegar a jugar, ¿no? Porque a veces llegar a jugar a un toque, por mucho que quieras jugar rápido, pues eso, puedes llegar a perjudicar ese tipo de situaciones, ¿no? Más acciones que os quiero comentar sobre ese juego con balón, ese juego combinativo y demás, pues bueno, primero enseñaros también acciones de juego combinativo para que veáis
lo rápido que acelera esas acciones, lo bien que se siente cuando se asocia con sus compañeros. Cuando se pone a hacer paredes, es el jugador que tiene balón, fijaros, es superar líneas, es poder filtrar un balón desde 3 cuartos de campo hacia área rival. O sea, es que es un jugador que se siente cómodo en ese tipo de situaciones. O sea, yo creo que su mejor versión está ahí. Cuando está en un equipo combinativo, que fijaros, espera saltos del rival, hace paredes, aparece en 3 cuartos de campo y habilita jugadores, pues eso, para disparos, para finalizar acciones, ¿no? Y ese tipo de situaciones, ya os digo, es un jugador espectacular, porque se gira, porque se mueve rápido, es fino, es preciso, te hace circular el balón rápido. Ya os digo que en esas zonas medulares, un equipo como el Stuttgart, que tiene balón, es un gusto verle jugar. O sea, se nota esa finura, esa técnica, ya lo podéis ver. O sea, no es que lo diga yo, es que se ve en los vídeos que es un jugador muy fino, muy rápido, muy preciso. Y eso, pues eso, creo que en caso de que pueda llegar a fichar por el Atleti, lo cual es aún una incógnita, pues bueno, si el Bilbao Athletic de turno o donde esté, pues tiene balón, está en un equipo en el que puede llegar a tener mucho balón o se junta mucho talento dentro, os digo que es un jugador que se siente muy cómodo. Luego, pues, una de sus especialidades, bajo mi punto de vista, es el atraer para habilitar, ¿no? Os explicaba antes cómo aprovecha los saltos del rival, pues para progresar o para entender que hay ventajas hacia adelante, y en este caso, cuando no juega un toque, sino que juega a varios toques para conducir y demás, es un jugador que se nota, que entiende, desde un punto de vista positivo, que para habilitar a jugadores de mi equipo tengo que esperar a traer a 1, 2, 3 jugadores, pues para encontrar ventajas con otros compañeros, ¿no? Fijaros en estas acciones en las que, fijaros, reciben en esta situación en banda, espera el salto para poder habilitar al otro. Fijaros también esa conducción, esa transición, cómo espera fijando hasta 2 jugadores de Sporting de Portugal con un timing. Igual que puede llegar a tardar mucho, pero ya deja solo al jugador del Stuttgart, ¿no? Y en este caso, pues bueno, además lo que me gusta es que acompaña la acción. Es verdad que ahora aquí el pase le termina fallando, pero fijaros que esa idea que os comento de atraer, ¿no? En este caso, fijaros, cómo fija a los jugadores del Dortmund para habilitar al jugador de banda, ¿no? Pues ese timing, ese temporizar las acciones y esperar a que me salten para habilitar al resto, es una idea que tiene como muy interiorizada, ¿no? Fijaros aquí más de lo mismo, en 3 cuartos de campo recibe y espera que le salten los defensores de Liverpool para habilitar al jugador de banda. Es una de sus especialidades, sin duda, sobre todo cuando lo hace pues cerca de área rival, ¿no? En la base de la jugada puede llegar a ser un poco más complejo, porque además puedes llegar a provocar pérdidas sensibles como la que hablábamos antes de jugar rápido, pero ya os digo que bajo mi punto de vista es uno de sus puntos fuertes y se puede ver en esos clips, y al final eso te mejora el juego combinativo, te mejora pues al resto de compañeros de tu equipo, porque al final reciben en situaciones con más tiempo y espacio, porque al final ya atraer a 2 jugadores ya significa que un jugador está solo, y en ese aspecto, bajo mi punto de vista, es uno de sus puntos fuertes. Cuando os hablo también de finura o de técnica, también es que en espacios reducidos a la hora de proteger el balón es un jugador espectacular. O sea, tiene una técnica muy interesante para que no le quiten el balón. O sea, fijaros que siempre te pone su cuerpo por delante de sus rivales para que no se la quiten. Es el jugador que evidentemente ha jugado y ahora se ha movido, pues bueno, para hacer esa ruptura en banda, que luego creo que le intentan jugar con él en ese amistoso con el primer equipo del Stuttgart, no recibe el balón, pero fijaros aquí que recibe muy encimado el jugador del Dortmund y cómo protege, cómo tiene referenciado al rival, incluso con el brazo, pues para tenerlo ahí presente. Y luego, pues eso, el manejar el balón, digamos, cerquita de sus pies, es uno de sus puntos fuertes. Fijaros cómo pisa, cómo protege, cómo es capaz de iniciar la acción. O sea, ya os digo, esa finura con balón, esa técnica, es que se le ve. O sea, cuando empieza, fijaros aquí, ese slalom, ¿no? Muy Andrés Iniesta, esa croqueta, ¿no? Pero ya os digo que se le nota ese manejo de balón en espacios reducidos. Fijaros aquí encimado, hasta con 2 jugadores del Sporting Club de Portugal en ese partido de UEFA Youth League. Pues bueno, al final el balón filtrado no llega, pero se le nota esa técnica, o sea, se le ve esa magia, ese talento. Aquí igual está encimado y parece imposible quitar el balón por su uso de cuerpo, porque lo maneja muy bien. Y luego, pues el manejo de balón, ¿no? De jugar rápido, de jugar con ese punto de finura, y luego pues también un poco eso que os comento, ¿no? El saber acelerar también las acciones cuando la jugada lo demanda, y también entender dónde están los jugadores, ¿no? O sea, tienes el punto de visión de juego también para entender que, vale, yo protejo el balón, pero también tengo que mirar, ¿no? ¿Qué tengo alrededor? Y en este caso, el caso de Efe Korkut, pues bueno, ese aspecto también lo maneja bastante bien. Y luego ya por último, para hablar un poco de ese punto de manejo con balón, como os decía antes, es un jugador que se siente muy cómodo cuando tiene balón. Y
yo lo veo mucho cuando juegan la base en la jugada, que ya os digo que no sé si es su posición del todo, muchas veces lateraliza su posición, entiendo que también por órdenes de, pues del propio Stuttgart, y ahí es verdad que se siente muy cómodo para la salida de balón. Fijaros que es el jugador que recibe, que cuando lateraliza, las acciones con balón del Stuttgart mejoran mucho, porque al final es un jugador que te puede encontrar ventajas hacia adelante, por eso que os decía, por eso de entender que para atraer habilito al resto, y fijaros, ya podéis ver también algún golpeo largo, que ahora hablaremos de ello, es un jugador que intenta habilitar muchos jugadores a través de envíos largos, pero ya veis que solo con su pie y a través de darle continuidad a las acciones, el Stuttgart supera líneas con cierta facilidad porque es que es un jugador tan técnico y con ese criterio de juego que al final, pues las mejores, las acciones combinativas mejoran, ¿no? Aquí fijaros, ¿no? Ese cambio de orientación, lateralizando su posición, pues ahí ya tenéis también otra acción de supero las líneas del Liverpool solo con sus acciones, pues eso, recibiendo desde la base la jugada. Por eso ahí es donde yo llego a entender que jueguen ese doble pivote más cerca de los centrales que de los delanteros, porque es que realmente, pues iniciándote la acción y él dándole continuidad, pues oye, puedes llegar a superar líneas. Al final ahí pitan fuera de juego en esa acción que os enseñaba antes, pero como que es muy fácil, ¿no? Jugando con F. Korkut, pues en ese tipo de acciones, ¿no? Luego envíos largos, pues al final, dentro de la técnica que tiene, es un jugador que cambios de orientación, balones filtrados por arriba, de todo ese tipo de situaciones, tiene como un golpeo, vamos a decir, exquisito, peculiar, porque le pega desde muy abajo y llama mucho la atención el golpeo que tiene. Fijaros aquí con qué finura, no sé si lo notáis, ¿no? Ese golpeo por abajo con empeines de abajo, no sé, es un golpeo muy interesante. Además, fijaros, con la izquierda también. Es verdad que muchos de esos balones no llegan, pero a ver, al final lo importante es con qué forma lo hace, con qué finura, si realmente el balón sobrepasa la línea de centrales, si no va muy fuerte. Fijaros aquí la cucharita que llega a hacer, ¿no? Ya os digo, su técnica es muy exquisita, es muy curiosa, muy interesante, porque sobre todo te sirve para superar líneas, ¿no? Fijaros aquí, digamos que hace esa finta para meter balón en el espacio, al final lo habilita al lateral izquierdo del otro lado. Ya os digo, para golpeos en largo es un jugador muy interesante y también para disparos, ¿eh? O sea, bueno, también para balón parado, para que lo veáis, en corners es lanzador de balón parado en la gran mayoría de situaciones, no siempre, pero aunque esos golpeos en corners no terminen en goles, bueno, son balones bien puestos, tensos, con altura, que además van a zonas interesantes, punto de penalti, segundo palo, es decir, que no son balones mal puestos ni mucho menos. Os he cogido tres para que os hagáis un poco la idea de, nada, simplemente coger la idea de que es lanzador a balón parado. Ya os digo que teniendo este golpeo no me sorprende ni mucho menos. Y luego pues ya lo veis, para disparos lejanos voy a enseñar algunos goles también que ha hecho. Fijaros aquí, esto es un gol que hace en un robo alto frente al Liverpool. Tiene un golpeo muy bueno, o sea, tanto con la derecha como con la izquierda, en larga distancia, media distancia, es un golpeo fuerte, seco, tenso, o sea, a mí me gusta bastante. Fijaros aquí, recibo con la derecha, golpeo con la izquierda, además arma la pierna como relativamente rápido y eso al final, pues bueno, te facilita para hacer goles. Fijaros aquí, recibo con la frontal, disparo con la izquierda, es verdad que rebota en un jugador, pero ya es un disparo tan fuerte que te puede provocar esto. Fijaros aquí, cualquier balón que recibe en frontal de área, ahí le veis, le pega y con intención, al palo lejano, fuerte. Fijaros aquí lo rápido que arma la pierna también, disparo muy seco, raso, que se marcha fuera por poco. Ya veis, goles interesantes, disparos lejanos interesantes. Es que al final, teniendo este golpeo, no me extraña que, digamos, que esa instrucción de decir, oye, pégale cuando puedas, pues aparezca en las instrucciones de staff técnico del Stuttgart, porque es que, ya os digo, arma la pierna rápido, goles de mucha intuición, además, muchos de ellos colocados, o sea, se le ve esa intención de decir, no le pego porque si no, no, es que miro dónde está la portería, le pego rápido, y además, pues eso, lo que os decía antes, ¿no? Con esos golpeos tan tensos, aunque no vayan a puerta igual, pues un rechazo o lo que sea, ya te provoca pues corners o goles en este caso. Y bueno, pues ya veis, una técnica muy interesante. Y pues eso, ya veis, a nivel de técnica general, es un jugador espectacular. O sea, luego puede hacer cosas mejor o peor, pero es que ya veis que es un jugador muy técnico, muy interesante. Y luego en los datos también se puede ver algunos aspectos, ¿no? Fijaros que bueno, esos datos recogen todos los partidos, tanto amistosos como Youth League, como partidos de liga, etcétera. O sea, partidos que incluso no hemos llegado a ver aquí. Bueno, pues todos los datos que ha hecho esta temporada. Y fijaros, en la media, por ejemplo, de pases logrados, que os lo marco en un recuadro azul, fijaros, un 83,5% de pases logrados.
lo cual muestra pues esa fiabilidad en el pase o esa técnica que tiene para el pase. Envíos largos tiene un 50% de precisión en esos balones largos, así que no está mal. Fijaros que la media está en 5,4, o sea, realmente muy insistente en envíos largos. Regates logrados, fijaros que tiene un 60%, o sea, es que al final teniendo esa técnica y ese manejo de balón es lo normal. Y luego ahora hablaremos de métricas defensivas, pero os lo marco en naranja para que os hagáis un poco la idea, que son cifras relativamente bajas, ¿no? Fijaros, casi un 40% de los ganados, un poquito más, es una cifra relativamente baja. Y luego en balones recuperados, pues bueno, 5,54 es una cifra relativamente baja para un jugador que a veces juega en la base de la jugada, o sea que al final no tiene mucho menos cifras parecidas a las de Galaxy o Jaureguizar, por decir nombres. Y luego, pues fijaros, en robos en campo real tiene un 47%, también una cifra relativamente baja. Y luego también a nivel de disparos, quiero que veáis datos de Wild Scout, fijaros, que quiero que os fijéis en que tiene una media de 2,65 tiros. O sea, realmente es una cifra muy alta. Estamos hablando de que te hace casi 3 disparos por partido, lo cual muestra un poco lo que os digo, que cuando pisa área rival, está cerca de área rival, tiende a buscar mucho disparo. Y luego también en asistencias a tiro, hombre, dejarte 1,25 asistencias a tiro al resto de compañeros, pues es una cifra relativamente alta, porque al final eso significa que ese último pase se insiste mucho en ello, que cuando pisa o está en 3/4 de campo hacia adelante, oye, pues te busca mucho último pase, y eso muestra un poco lo que os decía antes, esa técnica para filtrar, para habilitar a jugadores, pues bueno, en datos también se refleja, ¿no? Luego ya por último, vamos a puntos débiles o cosas que me generan ciertas dudas. Lo primero es su sitio en el campo, ¿no? Al final tiene 18 años y no deja de ser un jugador que está en formación, y al final hay jugadores de 18 años que jugaban en un sitio y acaban jugando en otro en la élite, ¿no? A ver, bajo mi punto de vista, primero, respecto a los puntos fuertes, yo creo que es un jugador que tiene que tener mucho balón, ¿no? Y al final, por ejemplo, pegarle a una banda, pues me genera ciertas dudas, ¿no? Es un jugador que haya un jugador de extremo de forma muy puntual, pero al final es centrocampista. Y estando en la base de la jugada, tienes un punto muy interesante y otro muy malo. Y es que, punto bueno, toca mucho balón, es un jugador con un pie muy interesante para encontrarte ventajas, para sacarte el balón, para cambios de orientación, etcétera, etcétera. O sea, para la construcción ya habéis visto que incluso lateralizando la posición cuando tiene balón se siente muy cómodo, pero me genera ciertas dudas a nivel defensivo. Es un jugador que defensivamente, a mí me deja con ciertas dudas. Vais a ver un par de acciones. Primero, dos buenas acciones para que veáis un poco que te puede llegar a hacer alguna solución en cuanto a taponar disparos. Al final, como es un jugador muy intuitivo, pues te puede llegar a meter el pie como en esta acción para robar, pero no es ni mucho menos su especialidad. A mí me generan ciertas dudas en acciones como esta. Fijaros que es el jugador que está con las botas naranjas en frontal de área, que no tiene ese punto de ir a atacar balón. Fijaros cómo defiende detrás de balón, como con... ¿Sabéis esos jugadores que parece que intentan defender pero que realmente no? Pues con Korkut pasa un poco eso, ¿no? Fijaros que aquí, pues bueno, es verdad que compensa el salto de central, pero al final el que tiene que saltar es él. Y al final no tiene esa agresividad, tiene un punto de pasividad defensiva que me genera ciertas dudas. O sea, no es un jugador que se le vea esa intuición defensiva, no es ni Galarreta, ni Jaureguizar, ni Beñat Prados, para deciroslo de una forma sencilla. No tiene esa intensidad defensiva, ni esa intuición defensiva para ir a balón, ni ese posicionamiento, ni... No tiene nada de eso, y al final, por eso me genera ciertas dudas jugar en la base de la jugada. Hombre, lo puedo llegar a entender en el contexto de Stuttgart, tirando de intuición, que, bueno, si eres un equipo que tiene mucho balón, que al final vas a tener un 70% de posesión de balón y realmente tienes un jugador al lado que igual te puede suplir esa duda, o tienes un mediapunta que realmente no puedes atrasar, pues puedo llegar a entender que atrases a F. Korkut en su posición, pero realmente... no termino de terminar de verle, valga la redundancia, en un doble pivote. O sea, me cuesta un poco. Por eso, también es verdad que en la media punta me genera ciertas dudas porque yo creo que también le alejas un poco de tener balón. Por eso, bajo mi punto de vista, su rol, digamos, que creo que se le puede amoldar mejor, es como un interior de vuelta, un poco similar a lo que es Pello Canales en el Bilbao Athletic, desde el punto de vista de, vale, tú igual partes como media punta, pero si quieres tocar balón puedes bajar a la base de la jugada. No sé si me explico, un interior que pueda alternar alturas, que pueda incluso tener un punto de libertad para tener el balón. Yo creo que ahí es donde puede llegar a sentirse cómodo, pero tienes que saber que a nivel defensivo yo creo que no te da tanto, porque no es intenso, no tiene ese punto de lectura defensiva, y ahí yo creo que puedes llegar a perder, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí es verdad que... bueno, si tú tienes un equipo que tiene mucho balón,
tener una base en la jugada, al final es como tener a Pedri en el Barça, que está cerquita a la base, pero que al final la comparativa es un poco odiosa porque Pedri es un jugador que te recupera mucho balón. Y si fuese igual de intenso que Pedri, por decir algo de forma muy superlativa o por compararlo con un nombre, pues hombre, ahí ganarías mucho más. Igual entiendo que es un jugador que tiene 18 años, que puede madurar ese aspecto, pero bueno, ahí me genera ciertas dudas en ese aspecto. También, pues bueno, lo que os decía antes, el tema de jugar a un toque, pero bueno, al final son cosas que puede llegar a madurar por la edad que tiene. Eso es un poco el análisis en general que os comentaba. Ya os digo, simplemente quiero que os quedéis con la idea de que es un jugador muy talentoso, muy interesante. Es verdad que hay algunas cosas que me generan ciertas dudas, sobre todo a nivel defensivo, más aún como centrocampista. Pero bueno, yo entiendo que el Athletic, si va por él, lo entendería perfectamente, porque se le ve la proyección, se le ve cómo mejora las acciones con balón, se le ve el talento, se le ve la calidad, se le ve el juego asociativo que tiene. Con 18 años, la verdad que hay cosas que se le ven muy, muy interesantes, por golpeo, bueno, por todo, porque al final te hace muchas cifras y muy buenas para estar muchas veces jugando en la base de la jugada y es un jugador bastante interesante, ¿no? Ojalá pueda mejorar algunos aspectos, tanto con balón como sin balón sobre todo, pero ya os digo, entendería mucho su fichaje. Ya veis que es un perfil, yo lo comentaba por Twitter, es un jugador que me recuerda mucho a Unai López cuando jugaba pues en las categorías inferiores del Athletic, cuando tenía pues nada similar a la de Korkut, ¿no? 18 años o así, que era un jugador que se le veía mucho toque, pero que tenía mucho que madurar como futbolista. Pues el día que Korkut de ese punto más a nivel defensivo, a nivel de intensidad, a nivel de, bueno, algunos aspectos de que se cogen, digamos, lo voy a decir de forma un poco, dándote un poco de hostias, ¿no? De decir, oye, pues puedo mejorar en ese aspecto, pues oye, yo creo que Korkut puede terminar madurando. Y ya os digo, no sé cómo se va a manejar su situación en caso de que llegue, si estará en Bilbao Athletic, si estará cedido, eso no lo sé, pero insisto, jugador que puede llegar a ser muy interesante por la proyección que tiene y por la calidad que tiene. Por mi parte, nada más que comentar, espero que os haya gustado, os invito a comentar, a que podáis ver pues algunas cosas de las que puedo hablar de Korkut, y pues bueno, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Agur.